Impuestos en FA, programa patrocinado por Burgoa Editores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Impuestos en FA. Y bueno, pues como cada semana la idea es seguir platicando de temas que de alguna forma nos atañen, temas fiscales, algunos actuales, algunos atemporales, pero todo siempre enfocado en la mejor idea de que ustedes puedan allegarse de profundidad a estos puntos. Y el día de hoy, pues no es la excepción, vamos a tocar un tema que sé que fue la gran referencia de la reforma fiscal 2022, desde luego hubo otros puntos, pero algo que no hemos tocado en este programa y que tiene que ver completamente con el nuevo régimen, todo el mundo lo abrevia RECICO, el régimen simplificado de confianza. Y bueno, pues para esto tenemos a un gran invitado, un gran amigo y un excelente profesionista que la verdad no merece gran presentación, simplemente conforme lo vean, todos ustedes ya estarán familiarizados con él. Y bueno, pues Rodrigo, muchas gracias por estar hoy con nosotros y bienvenido para acá. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Y sí, pues aquí a tus órdenes para poder platicar de este tema que, como bien comentas, pensaría que ya muchos de nosotros podemos estar familiarizados por la fecha en la que estamos, pero creo que todavía podemos sacarle carnita al tema por una cuestión de los antecedentes y también una perspectiva de qué es lo que puede venir hacia adelante con una administración y con estas ideas de este RECICO, como lo estás abreviando, y que ya comúnmente lo estamos conociendo así. Perfecto, pues muchas gracias. Les platico, en Burgoa Editores tenemos una obra al respecto, es los aspectos contables, jurídicos y fiscales del RECICO. La idea verdaderamente pues fue por la doctora Marta Josefina Gómez, quien es catedrática en la UNAM, coordinadora de la revista de Consultorio Fiscal, y ella me dijo, ¿qué le parece, doctor, si hacemos un libro? Le dije, con todo gusto, y bueno, pues este es el resultado, esperemos sea de su agrado también. Y bueno, pues un tanto de lo que viene aquí, pero principalmente, como bien comenta Rodrigo, los antecedentes de este régimen los vamos a platicar. Solamente de manera de preámbulo yo lo pondría así, porque es una pregunta, más que pregunta, un comentario que hace la doctora. Régimen simplificado de confianza, quiere decir que los demás son de desconfianza. Bueno, a reserva de lo que cada quien opine sobre la idea, la palabra confianza realmente ya existía, y esto recuerdo que está la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, donde se hizo por ahí un padrón administrado por la Secretaría de Economía, y de alguna forma pues como que me dan el visto bueno de que soy alguien cumplido, y vamos para adelante, ¿no? Y si recordamos las campañas presidenciales de que todo era corrupción, y bueno, pues como si fuera una novedad, ¿no? Sigue siendo y lo será por muchos años, y eso que no estamos en África, ¿no? Donde se pone peor la cosa. Pues bueno, sí tiene esa connotación, definitivamente. No pregunten cómo se le traduciría el régimen en su nombre a un americano en inglés, o a un italiano, o un alemán. Diríamos confidence o trust, ¿no? Con el riesgo de confundirnos con el famoso fideicomiso, pero bueno, más allá de eso. El régimen de confianza tuvo una idea con la cual se arrancó, y aquí estaríamos atentos a escucharte, Rodrigo. Sé que cuando interpretamos hacemos el camino contrario del legislador. El legislador empieza con una idea y acaba en palabras. Nosotros de las palabras debemos seguir esa idea. Ahora sí, por favor. Pues mira, ahorita lo que estás comentando por ahí, Carlos, es tiene dos palabritas: simplificado de confianza, ¿no? Por ahí se dijeron, ya no necesitamos contador, esto va a estar en una forma automatizada. Estamos hablando que la función realmente del contador es algo diferente a una simple presentación de una declaración, ya sea provisional o una declaración anual. Tiene que ver más con un reconocimiento, una evaluación, un análisis financiero enfocado con un tema fiscal, y eso creo que siempre va a ser necesario alguien que conozca del tema, y de las figuras que pueden estar hablando de los profesionistas, pues uno de ellos son los contadores. Entonces, régimen simplificado realmente pensaría que va más ligado a por parte de la revisión o fiscalización por parte de la autoridad, en el sentido de que sí, para ellos va a ser más fácil la fiscalización. Y como comentas, creo que la palabra confianza no es propiamente de nosotros para poder hacer operaciones y que al final de cuentas la autoridad se quedara tranquila, sino que sí hay un ofrecimiento por parte de la autoridad que este proceso simplificado ayude a generar una confianza en la fiscalización automatizada y obvias razones
a favor de la autoridad. Entonces creo que con esa conjunción de esas palabras pudiéramos empezar, pero me gustaría un poquito ir más hacia atrás. Por allá del año del 2019 me invitaron a formar parte de un grupo de investigación, opinión y análisis que dependía de la Cámara de Diputados. Y desde el 2018 se empezó a circular por ahí algunos temas de que venía una reestructura en cuestión tributaria. Bueno, pues entra un nuevo gobierno en 2019, porque pues, esta 4T empezó en diciembre del 2018, y todos los sexenios anteriores, sea del PRI o PAN, habían dicho, viene una estructura que nunca llegó, una reestructura en cuestión de tema tributario. En este 2019 se empezó a escuchar que lo que estaba buscando la autoridad era quitar el efectivo. Quitando el efectivo, tendrías que fiscalizar ya de manera sistema financiero, temas tarjetas de crédito, de débito, y al final de cuentas la autoridad tendría de su conocimiento todas las operaciones, quitando la cuestión del efectivo. De ahí empieza a partir la cuestión del CODI, del famoso CODI, que sigue funcionando hasta el día de hoy, pero de una menor escala de lo que se había proyectado, porque con la pandemia, sistemas financieros, bancos, agilizaron muchos procesos por medio de las aplicaciones o bancas electrónicas, y hace que todas las operaciones las puedas estar desarrollando por medio de estas aplicaciones. El CODI realmente de lo que venía creo que ha pasado en un segundo término. Otra de las cosas que también se estuvo comentando era un CFDI por medio de punto terminal de venta, donde al momento de que tú pasaras una tarjeta, en ese momento se iba a emitir un CFDI. Eso nunca llegó a ser postulado como un tema de cambio legislativo o algo que tuviera que ver con un tipo de CFDI en guías de CFDI, pero sí se estuvo manejando por parte del gobierno, y de hecho la Asociación de Bancos, el tema del gobierno estuvo diciendo que esto iba a ser inoperable por la cuestión de que muchas personas empezaban a utilizar terminales, y también del dejar de utilizar terminales por la utilización de las plataformas de tema bancario. La autoridad lo que estaría buscando en ese entonces sería quitar la cuestión del efectivo. Creo que muchas de las personas que nos están viendo y tal vez concordarán que aquí en México no se puede quitar el efectivo. Hay muchos lugares donde estamos hablando que puedes tener una tienda donde haya marcas como Coca-Cola, el Pan Bimbo, pero no hay un banco cerca. Entonces no puedes quitar el uso del efectivo, por lo menos a un corto plazo, como lo podía estar imaginando la autoridad. Y esto también, este comentario no tiene que ver con prevención del lavado de dinero, que también es una restricción del uso de efectivo, que forma parte de todo el tema completo, pero de esto de lo que se estaba escuchando en aquel 2018, realmente venía el que quitar el efectivo para que obligáramos a todos los contribuyentes, personas, ciudadanos, a que todo se empezara a convertir en un tema fiscalizado por medio de los bancos. Quitando también en esa perspectiva en que si quitas el dinero, lo que serían los billetes y las monedas, pues también automáticamente va a haber un ahorro en cuestión de gobierno, en cuestión de la emisión de la moneda y de esto, porque pues todo se convierte en algo que podríamos llamar dinero digital. No estoy hablando de activos virtuales o criptomonedas, sino estoy hablando de un dinero digital, que por lo menos creo que muchos de nosotros ya lo estamos utilizando, porque tenemos la tarjeta y hacemos dispersiones por tema de estas tarjetas, ¿no? Entonces podemos empezar con ese antecedente de lo que la autoridad estaría buscando en aquel entonces. En ese momento de que se iba a eliminar la cuestión del efectivo y que iba a estar todo ya bancarizado, se escucharon que personas físicas y personas morales iban a empezar a pagar tasas directamente por los depósitos que iban a entrar a estas cuentas bancarias, de un 10 o de un 8% de manera directa sobre el ingreso. Si podemos un poquito apreciar lo que acabo de comentar con este antecedente, esta historia, el resultado es el reciclo de personas físicas. Si bien no se pudo quitar el efectivo, te incorporan un CFDI
hoy CFDI timbrado, vas a reportarlo, y tasas menores, que en este caso fueron del 1 al 2.5, directamente con la cuestión del ingreso. Quitando las deducciones, que esto es un problema tanto para la fiscalización de estar viendo que realmente cumplan, que ser estrictamente indispensables, que reúnan registros formales, que tenga que ver con materialidad, razón de negocio, esas deducciones, que tiene que buscar la autoridad. Con esto de que sea un depósito o sea el CFDI directamente, la fiscalización por parte de la autoridad iba a ser simplificada y propiamente de confianza, porque no iba a poder circular la cuestión del efectivo. Y con ese antecedente, creo que la evolución que se pudo haber manejado de ese 2019-2021, el día de hoy se está materializando con este régimen simplificado de confianza para las personas físicas, porque lo aclaro, porque el otro, el de personas morales, que también ahorita lo pudiera estar tocando, estamos hablando que no cuadra con lo que tenía de idea el actual gobierno y no subió tasas de impuesto. No sé si vaya a funcionar o no, pero creo que es un primer antecedente de esa evolución tributaria, y ahorita vamos a estar platicando un poquito más de qué es lo que pudiera yo ver hacia adelante. Perfecto, pues una inquietud normal, ¿no?, de la gente que siempre trabajó el tema, tanto en lo que correspondió a la normatividad de lavado de dinero y bueno, por lo propio, ¿no?, que hoy en día tenemos en la tributación. Pareciera que el efectivo, en la lógica de que no es nominativo el billete, pues difícilmente podríamos saber quién lo llevó, quién lo trajo. Si no me creen, háganse préstamos en efectivo a ver si no se los graban después, y bueno, pues ahí empieza la historia. Vamos a ir a la primera pausa. Como cada semana, pues tenemos un espacio musical. Si nos están escuchando desde su casa o viendo en su trabajo, tan sencillo como que se relajen y regresamos. Hola, nosotros somos The Cravans. Vamos a presentar esta canción que se llama Boom Boom Boom, pero antes de eso quiero presentarles las redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook e Instagram como The Cravans. Esto se llama Boom Boom y esto dice así. Boom 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 boom, shake the other right. Here come the fear, here come the real. Boom 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 boom, shake the other right. Here come the fear, here come the real. Boom 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 boom, how 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 how, how 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 how, yeah yeah. Shake the right, here come the fear, shake the real. Boom 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 boom, how 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 how, how 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 how, yeah yeah.
Muy bien, pues estamos de regreso y espero que se estén relajando como es nuestra intención, Impuestos en FA. Y aquí hay un punto muy interesante con este régimen, con todo el mundo le entró. Ciertamente hace eco con el postulado que siempre trae la Ley de Ingresos de la Federación en las 4 fracciones que desarrolla. Una de ellas es que sea asequible, ¿no? Cualquier reforma haga que el impuesto sea asequible. Y pues bien lo has dicho, ¿no? El cálculo es rápido, sencillo verdaderamente. Bueno, esta idea creo que la traía Manlio Fabio Beltrones desde el 2004. Bueno, debe haber mucha gente antes de eso. Pero lo importante no es quién, sino qué pasó. Y ahora ya tenemos un impuesto en un régimen que favorece. Y bueno, comenzamos con esta lógica de cómo debe andar. Pero pareciera que el legislador traía cierta prisa y por ahí dijo cosas que no debía, principalmente a las personas morales, ¿no? Las personas físicas, como sea, pues tenían ya muy tasada esta idea. Y bueno, pues ahí es donde toda la gente se empezó a preguntar. Me recuerdo que le dice este filósofo mexicano, Horacio Jaramillo Loya, que la solución de un problema que no lo resuelve se vuelve parte del problema y estamos en esa incógnita actual. ¿Tú cómo ves todas estas cuestiones? Pues mira, creo que hay muchas dudas y te puedo decir, hoy todavía hay muchos contadores que qué es lo que pasa con esos remanentes o esos anticipos, ¿no? Lo decías, esta figura va más ligada a la de las personas morales, donde creo que sí hay una falta de congruencia legislativa. Este régimen nuevo o este régimen que tenemos de las personas morales, pues está en un capítulo que me habla de estímulos, ¿no? O sea, donde empezamos no es un estímulo. ¿Por qué no es un estímulo? Porque ni siquiera es una opción, es una obligación. Si tú ganas menos de 35 millones, automáticamente te mandan como persona moral ahí, obvias razones, mientras que no cubra los requisitos de que seas dueño o socio de otras entidades o otras empresas y que llegues a controlarlo, etc., de esas obligaciones. Estamos hablando que te tendrías que ir en forma automática y esto hasta la autoridad los cambió de régimen el 1 de enero, supuestamente el 6 de enero, que lo iban a hacer en forma automática. Entra una complicación ahí porque este régimen se convierte de flujo, donde tus deducciones y tus ingresos son totalmente cobrados y pagados. Te permiten una deducción adicional en varios activos fijos o activos de larga duración, que creo que podría ser por ahí un tema de beneficio, pero en la redacción de las deducciones que están permitidas, que debería de ser una copia del artículo 25 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, quitan algunas fracciones. Como la primera, el ajuste anual por inflación, que es totalmente comprensible. Si estoy hablando de un tema de flujo, aquí no hay una ganancia ni pérdida en poder adquisitivo, hablando en cuestión tributaria, porque estamos hablando que el ajuste tiene que ver con una ganancia o pérdida de poder adquisitivo enfocada a un tema tributario. Porque la inflación nunca te la vas a poder quitar, y hablando temas inflacionarios ahorita con este casi 8% que estamos. Ahora, te quitan otra fracción que era para personas que puedan recibir anticipos o remanentes de socios. Principalmente las que podemos identificar, las ACs o las SCs. Abogados, contadores, ingenieros, arquitectos, por un tema de sociedad. Ellos se pagaban los socios por medio de estos anticipos de remanentes como un tipo de una retribución económica tipo sueldo, y que era deducible porque me lo establecía así el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Al momento en que llega este nuevo régimen en una cuestión de estímulos, dicen que no se olvidó, pero al final de cuentas, independientemente, ya no existe esta fracción. ¿Qué es lo que deberíamos de entender? Pues bueno, que la autoridad, sea omisa o sea a propósito, ya no quiere que disminuyas esto. Lamentablemente sale un criterio por parte de la autoridad y también un criterio de la PRODECON apoyando este criterio, donde en específico dice que estos anticipos no son deducibles porque no está específicamente. Salen posturas, compañeros profesionistas, abogados, contadores, oye, pero pues sí es deducible como una cuestión de un gasto. De hecho, uno de los argumentos que muchos han puesto es la nómina en el artículo 25 no está desglosado.
Si no está desglosado, ¿por qué lo haces deducible? Como una cuestión de gastos. Estos anticipos o remanentes se asimilan a salarios, entonces deberían de ser deducibles como una cuestión de gasto. Entonces también sabemos que en una cuestión de una técnica legislativa, pues no se puede dar una receta de cocina, ni se pueden incorporar todas las cosas que son ingresos, ni todas las cosas que son deducciones, que puedes tener conceptos globalizados como la cuestión de los gastos. Entonces hay algunas personas que llegan a pensar que está dentro de la cuestión de gastos y poderlo disminuir. Ahí nada más lo que tendría que decir es que tenemos una postura por parte de la autoridad que no es ley y que al final de cuentas, si yo lo pretendo disminuir, me va a generar un problema. Y tendríamos que defenderlo, podríamos tener facilidades o posibilidades de ganar, sí, esto tendrá que ser por medio de un amparo. La cuestión del amparo para presentarlo fue por ahí de la fecha del 14 de febrero para poder juntar el primer acto de aplicación y de que entre en vigor la cuestión de la ley. Y también por ahí algunos comentarios que el primer acto de aplicación de la ley sería hasta la declaración anual, que pudiera presentarse una cuestión, un amparo todavía para el siguiente año. Independientemente de estos panoramas que estoy abierto de la opinión de la autoridad, de la PRODECON y de algunos compañeros abogados, pues bueno, ahora sí que hay que ver costo-beneficio y ver qué es realmente lo que te conviene, ¿no? Creo que una de las soluciones más prácticas que se ha recomendado es tratar de salirte del régimen si quieres seguir estando tranquilos. ¿Y cuál es una fórmula para poder salirte del régimen? Pues es incumpliendo la formalidad del régimen simplificado de confianza de personas morales para que te manden al régimen general y ya después te pongas al corriente de todas tus obligaciones. Sí, porque está, ahora sí como dicen, de agárrate, ¿no? Pues sí, son sociedades de personas, no de capital, y tienen la mala costumbre de comer. Entonces el dinero que se les da, pues evidentemente no es en calidad de salario, entonces no es nómina. Que también esto, bueno, en los foros que se hicieron a puerta abierta por parte de la Cámara de Senadores, justamente de este tipo de temas de la reforma, se estuvo comentando que si tú tenías una capacidad de ser socio, pues ya eres una capacidad económica diferente. Esta disminución realmente es para poder ayudar. Por eso son los regímenes de menos de 35 millones. Y lamentablemente siguen separando a los fifís de los no fifís. Y si tú tienes categoría de ser socio o accionista, te van a seguir tratando como un accionista. Y que en este caso, cuando se juntan una sociedad de personas, que sería como estas SCs, pues al final de cuentas tú tienes una capacidad diferente, te castiga el que no te den sueldo, sino como tú ser socio tienes derecho a un dividendo, que en este caso una sociedad no te daría dividendos, pero sí tiene una especulación económica en el cual tienes un rendimiento y al final de cuentas tendrías que recibir ese dividendo, esa utilidad que genere la operación de la sociedad civil. Wow, pues sí, la verdad es que fue una de las grandes dudas que yo creo que a la fecha todavía se estará por ahí discutiendo, ¿no? La forma de afrontarlo. Y bueno, pues veremos qué nos presenta la práctica. De momento vamos a ir al segundo corte para que ustedes, pues de manera tranquila, agradable, puedan ir comentando esto que hablamos y regresamos. Queremos recordarles que nos pueden seguir en redes sociales como The Cravans en Facebook y... Facebook, Twitter, Instagram, Hi-Fi Metroflog también. Todavía. Esta canción se llama Mi Final, es tema nuestro y esto dice así. Nunca imaginé pasar por ahí, un camino oscuro y yo vi, me siento morir. Entre espinas yo crucé y decime.
nunca imaginé pasar por ahí. Un camino oscuro yo vi, mi final llegó. Una carretera yo vi, mi final llegó. Gracias. Prepara tus maletas de la imaginación. ¡Disfruta la aventura! En el 27 Festival Internacional de Cine para Niños ¡Y no tan niños! Del 9 al 14 de agosto. Consulta sedes y horarios en www.lamatatena.org. ¡Viajemos en cine! ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Burgoa, co-coordinador del libro Reforma Fiscal 2022 y bueno, les platico, la selección de los capítulos que aquí se tienen verdaderamente para mí fue algo muy cómodo y a la par muy gustoso, dado que todos nuestros autores altamente interesados y especializados en la materia fiscal aportó desde la experiencia propia el tema que quería tocar. Esta conjugación de temas, desde luego, fue iniciativa e interés de todo lo que cada uno de nuestros coautores han vivido en la práctica, de tal manera que no es un texto obligado que tenía que agotar forzosamente ciertos puntos, al revés, se construyó como verdaderamente es todo en la vida, desde el gusto que tenemos para que llegue hasta sus casas de una manera muy específicamente digerida. El libro se escribe de una manera muy sencilla, de tal manera que el lenguaje es práctico, es fácil de entender, no se vuelve complejo, pero lo más interesante, les aseguro que todas sus dudas están resueltas aquí, dado que nuestros especialistas también comparten esas mismas dudas. Nuestros especialistas, abocados en la práctica y en la investigación, todos ellos tienen algo que comentarnos. Y más allá de lo cotidiano, que insisto, sería parafrasear la ley, ellos realizan un análisis a detalle, que van a resolver todas sus dudas y desde luego les van a dejar dando una idea muy distinta de lo que comúnmente podríamos estar pensando. Desde la iniciativa, la exposición de motivos, hasta lo que vienen a ser los puntos finales, esto les va a ayudar a desarrollar de mejor manera los puntos en la práctica. Reforma Fiscal 2022, Burgoa Editores. ¿Sabías que el sueldo promedio de un oficial de cumplimiento o responsables en prevención del lavado de dinero es de 35,000 pesos en México? Te invito a que te vuelvas asesor PLD. ¿Quién puede ser asesor? Profesionistas, personas con preparatoria concluida o con carrera técnica, como administradores, abogados, contadores, licenciados, gestión de negocios, economistas, financieros, licenciados en comercio internacional, entre otros. La experiencia y el juicio profesional son valiosos para ser un asesor en PLD. Al formar parte de nuestra comunidad obtienes capacitación en las disposiciones de prevención de lavado de dinero en actividades vulnerables. Puedes ver el curso las veces que sea necesario y a la hora que tú puedas. Y una vez aprobadas con mínimo de 8.5, se genera tu constancia. Descarga de materiales y presentaciones. ¿Tienes acceso a la biblioteca Lexat? Contamos con el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para mayor información, comunícate al 55 73 42 88 15 o escríbenos un correo a contacto@taxday.com.mx. Perfecto, pues ya estamos de regreso y espero estén ustedes con toda calma. Este tema sin duda da mucho de qué hablar. Yo creo que es poco el tiempo que podremos abordar y así fueran 5 programas, siempre será poco.
Y había otro tema por ahí que recurrente, porque pues, son las preguntas más comunes, en donde también el tema, la nómina como tal. La ley de manera expresa señala que solo las aportaciones de seguridad social son deducibles. Pero no así la nómina. Entonces uno se pregunta, a ver, no me suena lógico porque pues uno no existe sin el otro. Me pareciera, insisto, como que el legislador traía mucha prisa, se le olvidó, quién sabe qué pasó. Pero platícanos, ¿cuál es la opinión aquí? Es que este régimen de personas morales creo que nada más lo sacaron al vapor para poder nivelarlo. ¿Cómo que nivelarlo? La fiscalización, como la estoy vislumbrando de aquí en adelante, nos están separando en 3 categorías. Los pequeños, los medianos y los grandes. Está muy sencilla la clasificación. Los pequeños van a ser controlados por medio de un robot, en el cual es la que te va a estar invitando, mandándote cartitas al buzón tributario. Oye, encontramos una diferencia entre el CFDI y esto. Este robot, esta inteligencia artificial que tiene el servidor del SAT, pues va a empezar a ver ciertas diferencias y en lugar de utilizar a una persona pensante, va a utilizar los mecanismos de hostigamiento para una cuestión de cumplimiento para los pequeños contribuyentes. Para los grandes contribuyentes regresa el dictamen obligatorio para estas personas y en el cual tendrías que contratar a un contador que estuviera registrado y que tuviera la capacidad y conocimientos para poder fiscalizar a nombre de la autoridad y ser chismoso, en donde si este contador hace mal su trabajo podría tener hasta problemas penales. Entonces, la capacidad que tiene el SAT ahorita con las personas que están adentro no llegarían a poder abarcar a estos 3 grandes rubros, donde ya ponen a un robot, ponen a contadores externos y dejan en medio a los que van a estar revisando. Que es lo que pensaría que por eso fue esa premura que comentas, en el sentido de que pues bueno, vamos a ver personas morales, no las vamos a poder ver todas, vamos a aventárselas al robot llegando a un tope de 35 millones, sea menos o sea más de dónde sale esos 35 y los ponen a un tema simplificado. A ellos no les iban a dar la facilidad de pagar tasas disminuidas y creo que era algo que querían hacer, quitar realmente también las deducciones, también por el antecedente que dije en el primer bloque, de que eran personas físicas y morales que iban a tener una carga tributaria muy simplificada, seas persona moral o personas físicas. Y creo que la técnica legislativa o la premura, creo que ya no les llegó a poder arreglar esto. Y eso sí pensaría que tal vez hacia adelante se empezaría a corregir. Ahora, en este caso de la cuestión de la nómina, volvería a comentarlo. Creo que esto es un gasto estrictamente indispensable para efectos de poder operar, generar prestación de servicios, enajenar, dar en uso goce, como ustedes lo quisieran ver, con las actividades que pudiéramos tener como contribuyentes. La nómina es necesaria y vamos a tener diferentes gastos que van a ser necesarios para poder operar. Y creo que ahí sí pues, no tendríamos que tener el desglose de todos los gastos que pudieran estar teniendo. Y sobre todo la nómina, que pensaría que también con el amarre que están haciendo con los timbrados de nómina, a la autoridad le está dando tranquilidad de que ya no le están metiendo aviadores para poder hacer deducibles, porque tienen cuestiones de cargas y aparte de la cuestión de timbrado, donde ya hasta tienes que verificar para la versión 4.0 que esté dado de alta, que tenga un código postal que esté vinculado a la cuestión del trabajador. Entonces pensaría que todos esos amarres con la cuestión de la nómina no le preocupa tanto a la autoridad, porque creo que por sí solo se está dando una materialidad y una razón de negocios de estos trabajadores operativos o de confianza, como quieran ustedes también clasificarlos, pero creo que es una normalidad de esta nómina. Ok. Híjole, es que creo que es muy exacto como lo dices. Se enfoca principalmente el régimen para las personas físicas como el trampolín previo a un régimen general, llamémoslo así. Pero en las morales como que se tuvo que hacer un híbrido, bien lo decías, con el ánimo de empatar, ¿no? En el ánimo de hacer pues, cierta congruencia, ¿no? Que no se pensase de discriminación o de alguna forma preferente para algunos u otros. Dentro de todo este andamiaje,
la jefa del SAT comenta que los resultados se verán en 3 años, ¿no? Quiero dar a entender con esto que pareciera que es una inercia que se va a ir generando. No obstante, pues se cometieron todos los errores que platicábamos y aún en la práctica también se llevó a gente al RIF, al reciclo que no correspondía. La gente del RIF se le prohíbe por el último trimestre, cuatrimestre, y entonces se empieza a hacer todo un desorden, ¿no? Pese a las reglas de la lógica, ¿no? De que no hay ultraactividad, retroactividad, no importa, así lo dijeron los transitorios. Transitorios que se escribieron incluso mucho antes, con una referencia de mucho antes, siquiera la publicación. De todo este contexto, ¿sí verdaderamente has sacudido los posibles resultados a 3 años o en tu experiencia cómo lo ves? Es que yo pensaría que este tipo de regímenes, tanto el de personas morales como el de personas físicas, no es recaudatorio, es de control y de fiscalización. Si estamos hablando que una persona, Rodrigo, que estaba vendiendo algún producto, estaba pagando en una tarifa y dependiendo los ingresos que pudiera tener de 20,000 pesos, pues estamos hablando que estaba pagando una tasa del 10%. Y ahorita, por el mismo tipo de ingreso, estará pagando por ahí del 1.25%, 1%. Entonces, una medida de recaudación pensaría que no es. Y hablando de las personas morales, con las deducciones adicionales que se le están dando en activos fijos o activos de larga duración, pues todavía disminuye el estar pagando o estar tributando. Y es más, al ser un régimen de flujo, pudieras tener la clásica que teníamos antes, compras, te sobreinventarías y al final de cuentas estarías deduciendo. Entonces pensaría que realmente no tiene un efecto contributivo, no es un tema de recaudación, sino más bien de control. Quieren tener a todos controlados para que después, cuando cambie el gobierno, llegue un Marcelo, una Claudia, poder subir un poquito más las tasas, como lo decía en el primer bloque, a un 8, un 10%, algo que más sea razonable, y esa medida sí sería un poquito más de recaudación. Yo pensaría que ahorita estos regímenes, lo vuelvo a comentar, creo que nada más es tenerlos apartaditos, tenerlos controlados, ver qué tipo de operación están haciendo y sobre todo que no empiecen a hacer este tipo de contribuyentes menores esas operaciones simuladas. Porque muchos de los contribuyentes que pueden tener el día de hoy problemas con el 69, que los grandes identificados son grandes números, también de los pequeñitos eran de donde salían algunas facturas para poderlos cubrir. Entonces creo que más bien es una medida de control más que de fiscalización. Ok, es muy interesante porque también a la otra temática es sí qué pasa con el IVA, ¿no? Que ese es el balón suelto como en el americano, ¿no? Ahí estaremos hablando que haces actos o actividades grabados, vas a tener que pagar IVA. Aquí creo que también, eso es mi opinión, decían, es que ahí está la trampa de esto porque ya no te van a permitir el acreditamiento porque ya no puedes deducir. Creo que en un tema contributivo eso, hablando de la ley del IVA, no deberíamos de tener problema, porque si tú tienes gastos que son deducibles, aunque no los utilices, el acreditamiento está. Y eso lo tenemos desde hace muchísimos años con el capítulo 3 del título 4, que habla de personas físicas que dan en uso goce, en arrendamiento, un bien inmueble, donde tienes la opción de la deducción ciega, en el cual si yo rentaba una oficina, pues bueno, también tenía gastos que pudieran tener IVA y jamás me prohibieron el poderme hacer el acreditamiento. En este caso es lo mismo. El IVA es un impuesto totalmente separado. Es más, momentos de causación son diferentes. ICR es anual, el IVA es mensual o dependiendo del tipo de régimen puede ser bimestral, decías el RIF que todavía sigue existiendo, o trimestrales o cuatrimestrales, también hablando de arrendamiento, que pueden tener efectos, pero yo creo que ahí, Carlos, sería más que un problema con el IVA, yo creo que más bien es cambiarnos el chip y verlo como un impuesto no complementario al ICR como muchas veces lo tenemos, y que realmente el IVA se causa bajo sus propios requisitos y al final de cuentas creo que el acreditamiento los vamos a tener también todavía por ahí. Y a la par creo que deja ver esa inercia, ¿no? De que por lo menos en México se apuesta más a los impuestos indirectos respecto de los directos,
obvio, los directos están comprometidos internacionalmente y muchas cosas más, ¿no? No, pues es que lo puedes ver en la ley de ingresos, ¿no? Para la ley de ingresos para el 2022 hubo un aumento en casi un 6% de recaudación del IVA a comparación del año pasado, pensando que iba a haber una reactivación económica, ¿no? Vamos a ver si realmente se va a dar, porque estas medidas, lo vuelvo a comentar, creo que estamos exactamente igual, no ha habido aumento de impuestos, no ha habido cambio de bases, lo único que creo que sí la autoridad el día de hoy tiene es control. Si no, habrá que preguntarle a Shakira, ¿no? Que ya se encarga de hacer que las cosas pasen. Bueno, y vamos a ver cómo le va con España, ¿no? Así es, caray, 14 empresas, no se dice fácil, pero es un logro. Pues bueno, como todo lo bueno llega a su fin, pues en esta ocasión nuestro programa llega al final, pero no sin antes agradecer, Rodrigo, pues como siempre, tus palabras, compartirnos todas estas cosas que pasaron y que realmente, si no se conocen, la gente tiende a tener otras ideas y es bien puntual lo que nos platicas. No, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todo el equipo de IMEFI, que es la casa, y aquí estamos a tus órdenes para cualquier tema adicional. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y bueno, pues a todos los que nos ven, pues sigamos estando atentos porque los temas siguen andando, pero si no los conocemos, menos se van a poder cumplir. Pero bueno, en esta ocasión nos toca hablar del reciclo. Recuerden, estamos atentos a ello. Aquí tenemos una obra, pero lo más importante, tuvimos los comentarios de Rodrigo. Y bueno, pues estemos también muy presentes en lo que va a seguir esta programación. De momento no me queda nada más que agradecer a todo el equipo de producción, Adriana, Fernanda, Rocky. Y bueno, pues desde luego ellos hacen posible este programa, y a ustedes que nos ven, nos vemos la siguiente semana para seguir platicando de impuestos en FA. Nos vemos a la que sigue.